Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches, bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado. En una semana que fue muy convulsionada, que realmente fue pesada por todo el tema de cierre de listas, de cambios en los gabinetes, algunos que eran predecibles, otros no tanto, y de mucho, por decirlo de alguna manera, de mucho combate en algunos lugares, provincias, conurbano. Pero bueno, lo mejor que el jefe hable de eso, que es el experto político de este programa. ¿Cómo le va, Eduardo? Tiene muchos mensajes felicitándolo, Eduardo. Bueno, la verdad que hay mucha gente. ¿Será de buen gusto o no? No lo sé. Este, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Realmente, bueno, experimentando acá una semana intensa, como decías vos, y vamos a tener un programa intenso también, ¿no? Hoy nos acompañará Jorge Tayana, bueno, conocido por todos, soy senador nacional, pero fue ministro de Relaciones Exteriores, un hombre que muy agudo en la observación no solo de la política nacional, sino internacional. Me parece que va a ser un interesante encuentro. Tuvimos una demanda en la reunión anterior de un oyente que nos planteaba por qué no hablamos del Plan Cunita. Lo vamos a tener al hoy ministro nacional y provincial de Salud, Daniel Goyán. Digo ex porque todos sabemos que ha sido electo, y es un lujo tenerlo hoy con nosotros, candidato en el lugar 2 de la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Y le vamos a preguntar, no vamos a hacer simplemente una mirada para el costado, le vamos a preguntar sobre el Plan Cunita y también sobre el tema, por supuesto, COVID y la campaña que estamos en curso, ¿no? Y vos sabés que hablando de eso hay un mensaje del doctor Oscar Toletini, un abogado penalista, que pone en el final del mensaje, el mensaje lo voy a leer después, pero se ve que vio el programa anterior y dice: no se olviden de Cunita. Claro. Realmente vamos a estar a tono, digamos, con este tema entonces. Y por último lo vamos a tener también a Carlos Rosansky, ¿no? Un ex juez. Ese es como Delgado, no le, no le cabe ninguna y le podés preguntar lo que se te ocurra porque va al frente como los Panzer Divisionen. Así que vamos a tener un cierre de programa con un picante chili puro. Muy bien, y vamos en el medio de esto, vamos a darle respuesta, aparte de estas cosas que vos planteabas, de una semana movida en el cierre de las políticas, del cierre de listas para las elecciones, ahora de las PASO, y después de las elecciones generales de noviembre. Bueno, vamos entonces al primer invitado, al doctor Jorge Tayana. ¿Te parece? Claro que sí. Nos acompaña en la tarde-noche de hoy Jorge Tayana, un amigo, ex canciller de la República Argentina y actualmente senador nacional representando a la provincia de Buenos Aires. Jorge, digo, es obligatorio. En esta semana estamos teniendo un cambio interesantísimo de un gobierno en Perú. Me gustaría unas primeras reflexiones tuyas sobre el significado de este cambio, no solo para los peruanos, sino para la región, para Latinoamérica en su conjunto, ¿no? Sí, es un día histórico, extraordinario, digamos, ¿no? Primero, por una cuestión más general que nos toca a los argentinos, y es que hoy es el bicentenario de la independencia de Perú. Y el bicentenario de la independencia de Perú es porque el 28 de julio de 1821, José de San Martín, en un balcón de Lima, proclamó la independencia de Perú. O sea que tiene mucho que ver con nuestra propia
historia. Y ese no es un tema menor a la hora de pensar cómo recrear, cómo fortalecer la integración regional, ¿no? Cuando decimos que con Perú somos hermanos, bueno, la verdad que hay una historia desde sus comienzos de antes también, pero digamos, desde la independencia que nos vincula mucho, ¿no? Y eso me parece que no es menor en una etapa en donde la realidad de alguna manera obliga a recuperar un paso acelerado en la integración regional por las características del mundo. Eso como observación general. Después, Perú era el segundo ejemplo del modelo neoliberal. El primero era Chile, y cuando Chile perdió impulso era Perú. Y Perú tenía una característica muy peculiar, que es que crecía al 8% anual y sus presidentes terminaban con 8% de opinión positiva. Es decir, había un sistema económico en marcha que de alguna manera funcionaba, aparentemente bien, y sin embargo la representación política de eso quedaba destruida en el proceso. De hecho, es un presidente que tiene todos los presidentes anteriores con cuestiones de procesamiento, por corrupción, es decir, un sistema político muy fragmentado, con muchas acusaciones y al mismo tiempo muy débil, ¿no? Alguien puede pensar que esa debilidad de todos los presidentes de cualquier signo político tiene que ver con la fortaleza de un cierto establishment en Perú, que es el que mantenía el modelo y al mismo tiempo dificultaba o impedía que se consolidara un sistema político con poder. Por eso es tan interesante las declaraciones que ha hecho Pedro Castillo y lo que dice Pedro Castillo de sí mismo, ¿no? Que es muy impresionante. Cuando dice que él es un campesino, que él viene de los sectores que han estado oprimidos por siglos, que es un trabajador, que él viene de la provincia de Chota, al norte en Cajamarca, que fue la expública número tal. Es decir, él hace un mérito y un esfuerzo de representar exactamente lo que representa, ¿no? A los excluidos, que por lo visto en las elecciones resulta que eran más de lo que muchos pensaban y que se expresaron masivamente a favor de un gran cambio en Perú. Perú ha tenido muchas transformaciones en estos 20 años de modelo neoliberal, digamos, ¿no? Y esas transformaciones han modernizado buena parte del Perú, tanto el centro, Lima, como parte de la costa norte, sobre todo con productos de exportación. Pero lo cierto es que esto ha mostrado a aquellos que no se habían beneficiado de ese proceso, que estaban en la sierra, que estaban en la selva, que estaban en parte del norte y del sur, y que esta vez han salido y políticamente encontraron en Pedro Castillo una expresión muy auténtica, muy legítima, muy fuerte. Entonces, eso creo que es un fenómeno interesante. Es muy interesante, Sí. lo que decís, porque de los últimos 5 presidentes de Perú, uno se pegó un balazo y los otros 4 están todos complicados, inclusive Toledo, que supuestamente era el más progresista de todos, con Odebrecht. O sea, tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? Exactamente, ahí hay una dificultad para hacer, y bueno, y de hecho los 2 últimos presidentes lo volteó el Congreso en una especie de situación en donde casi un juicio juicio político super express, es decir, hay una debilidad grande institucional y una crisis profunda. Lo que tardó el recuento electoral y la presión que hizo el sector de Fujimori para que no se les concediera el triunfo a Castillo,
también es parte de ese proceso de tratar de debilitar un triunfo popular. Porque la verdad es que todos sabíamos ya hace semanas, 6 semanas tardó este reconocimiento. Y mucho por la acción de la fuerza de Fujimori y sectores internos que evidentemente la apoyaban, que ya al final era obvio que no iban a poder impedir la proclamación, sino que simplemente tenían el objetivo de tratar de debilitar y empañar este proceso de transición en donde el hombre tenía que formar equipo, recorrer, aprovechar de alguna manera la victoria antes de lanzarse al trabajo. Pero es interesante el discurso, es interesante los presidentes que fueron. Fue Alberto Fernández, que tuvo un lugar destacado, fue, por supuesto, el presidente de Bolivia, Lucho Arce, fue Piñera de Chile, lo que es importante en Perú, fue Lasso de Ecuador, fue Duque de Colombia. Es decir, tuvo una repercusión latinoamericana y sudamericana, sobre todo, importante. Estuvo el rey de España. Ahora el desafío, Jorge, el desafío los desafíos son enormes. Él tiene... Son enormes por varias razones. Primero, porque la situación de Perú es grave y es delicada. Es decir, ese modelo neoliberal de que termina produciendo mayor desigualdad y que en cuanto baje un poco el comercio exterior se te cae todo, es dramático. Es dramático. Punto uno. Punto dos, él es una fuerza que no tuvo mayoría en la primera vuelta. Es decir, tuvo un 18%. Claro, con lo cual el Congreso es la primera minoría, pero es una primera minoría. Claro. Es decir, no tiene... Es más, han negociado que la presidencia del Congreso, que siempre suele ser del partido que ganó las elecciones, esta vez no es del partido que ganó las elecciones. Es una expresión de derecha moderada, no el candidato de ultraderecha, pero todo lo que pudieron es poner una persona de centro derecha. Todavía no está anunciado el gabinete, hay varios nombres que dan vueltas. Evidentemente él con el gabinete tiene que lograr dos cosas: armar un equipo que le permita mover el país y ponerlo en marcha después de muchos meses de debilidad y de casi ausencia de gobierno, serán gobiernos de transición, y al mismo tiempo tener la posibilidad de avanzar sin tener un choque inmediato con el Poder Legislativo, lo cual es un desafío grande. Él habló hoy de la reforma constitucional, que es uno de los temas centrales a los que se opone la derecha, pero creo que de alguna manera, al mismo tiempo que planteó la reforma, insistió mucho en que se van a dar en los marcos constitucionales, en que se van a respetar. O sea, creo que trató de insistir en su propuesta de cambio constitucional y dar alguna tranquilidad de que ese proceso no va a ser un desborde, entre comillas, o algo que asuste demasiado. Hay que recordar que en Perú lo que sería la élite económica y social es muy tradicional. Muy. Sí, claro. No nos olvidemos que fue virreinato con nobles, duques, marqueses, y eso está presente todavía mucho en la estructura social peruana, ¿no? Por ahí no pasó el peronismo, digamos. Pero a mí me parece justicia social. Sí, es así. Me parece muy interesante lo que decís, Jorge, y a su vez me parece que es la posibilidad de consolidar una tendencia de gobiernos más parecidos a sus pueblos, como tuvimos en otro momento, también en esta nueva etapa, y de reconstruir organismos de integración. Con vos tuvimos la posibilidad de andar por Cusco y por distintos lugares en distintos momentos del proceso de la construcción de la CELAC, que me parece que la posibilidad hoy de una articulación latinoamericana ayuda mucho. Bueno, en eso creo que es decisivo el triunfo de Castillo y cómo le vaya, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera modifica la balanza, ¿no? Si ya Argentina había empezado un cambio con Alberto Fernández y el triunfo,
y la derrota del macrismo y el fracaso, más que la derrota es el fracaso político-económico del macrismo, luego lo de Arce en Bolivia también, después estuvo lo de Ecuador, que ganó un banquero, ganó la derecha en un final muy cabeza a cabeza, pero ahora Perú es un país grande, no es no es Ecuador ni Bolivia, es un país de cierto peso. Bueno, es la sede del famoso Grupo de Lima, que se quedó sin Lima. Como había un meme. Se quedó sin Lima el grupo. Queremos avisar que el Grupo de Lima ha perdido a Lima. Pero digamos, es un país importante, con tradición histórica, con cultura. ¿Vieron? Y hay algunos cambios que son también significativos, ¿no? Desde el uso que él sigue usando su sombrero, ¿no? Él quiere mostrar que es un campesino, su apelación a la justicia social, su mensaje sobre la explotación, su apuesta al tema de la salud y hablar ya de qué hospital va a construir y las cosas simbólicas, ¿no? Que ha anunciado, ¿no? Que no va a usar el Palacio Pizarro, que lo va a transformar en un museo, que si no se trabaja y no se estudia, los jóvenes llegan al servicio militar. Es decir, no es el progresismo tradicional, por lo menos en su comienzo, que hemos visto en los últimos años y que ha tenido también limitaciones, porque no vamos a reconocerlo. O sea, me parece que está mostrando parte de cómo se ha procesado en la región los avances que tuvimos en la primera década y también los retrocesos que después hubo. Y lo que estamos viendo es algo que tiene mucho de lo que hicimos, pero que también tiene expresiones distintas, no nuevas, diferentes. O sea que a mí me parece que es una experiencia valiosa. Yo creo que además los argentinos especialmente, por Perú, por San Martín, por las Malvinas, por Roque Sáenz Peña, que es un héroe extraordinario en Perú, tenemos la obligación de tener mucha solidaridad con el Perú y con el gobierno de Castillo. Un poco me hace acordar a cuando subió Evo Morales, que ¿te acuerdas que era un lío? Que tenían el lobby aéreo boliviano, ese fue el primer problema que tenían, y que hubo un decidido apoyo. Evidentemente Perú tiene un desarrollo de cuadros distinto, es otra configuración, pero me da la impresión que nosotros Argentina tiene que mostrar esa solidaridad profunda, porque más eso quiebra todas estas discusiones entre la costa Pacífico y la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Si nosotros mostramos la solidaridad con el Perú y avanzamos en eso, hacemos una viga muy, muy fuerte y va a ayudar a reordenar la región. Así que yo estoy muy entusiasmado, es un desafío enormemente difícil, pero al mismo tiempo muestra un pueblo que ha dado un mensaje potente de cambio y de sed de justicia. Y eso siempre es bueno. Jorge, la verdad te agradezco muchísimo estas opiniones. La verdad que te habíamos invitado para hablar del canal Magdalena y de la hidrovía, pero me pareció que este tema de actualidad de estos días es un cambio tan importante. Por lo tanto, te voy a comprometer a que en un próximo programa hablemos del canal Magdalena y de la hidrovía, si te parece. Eduardo, que Jorge tiene que hablar de Cuba también. Por supuesto. Y de las operaciones en contra del pueblo cubano. Pero bueno, le tenemos que dar un programa entero al hombre. Bueno, ya vemos. Te agradezco, Jorge. Te agradezco infinitamente. Gracias a ti, Eduardo. Y desde ya hay mucho para seguir hablando. Y lo vamos a seguir hablando. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos, Jorge. Bueno, nos acompaña ahora, tal cual lo habíamos anunciado, el doctor Daniel Goyán, un amigo, exministro de Salud de la Nación y recientemente de la provincia de Buenos Aires, actual candidato en segundo término a diputado nacional por las listas del Frente de Todos
y con él hay infinidad de temas para poder conversar. Realmente un ministro que se ha jugado fuertemente en este año y medio para combatir la pandemia en la provincia de Buenos Aires y siempre ha sido un punto de consulta y de referencia para toda la campaña contra el COVID en el orden nacional. Buenas tardes, Daniel. Un gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo este ciclo que estamos haciendo y que le hemos llamado Políticas de Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís en este doble, recién saliendo del ministerio y entrando en tu rol de candidato a diputado? Es un cambio importante, ¿no? Hay que cambiar el chip porque es una actividad diferente y en cierta manera novedosa para mí, porque a pesar de que estoy cumpliendo 51 años en la política, nunca había sido candidato para ocupar ningún cargo, ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Yo he ocupado varios cargos electivos, me refiero, ¿no? Yo he ocupado varios cargos, pero siempre porque me convocaron para ministro, para viceministro, para secretario, para director. Bueno, tuve realmente en estos años varias convocatorias, en los últimos, te diría del año 2003 en adelante, y antes también, pero siempre con esa característica, nunca para cargos electivos. Así es un cambio importante realmente en tu vida, digamos, esto. Yo te quería preguntar, si te parece, vamos a ir a algunos de los temas de lo que fue la lucha del último año y medio en la pandemia para salirse, del enorme esfuerzo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, 10 millones de vacunados, realmente una odisea, digamos, para poder responder a la demanda y a la exigencia de época. Pero te quería preguntar, visto con el diario del lunes, ¿no? ¿Se te ocurre, hubieras cambiado algo de cómo encaramos el tema de la pandemia en este año y medio? Sí, yo siempre digo que el diario del lunes es como una formulación teórica rara, ¿no? Porque si lo tuviéramos, me sacaría la lotería todos los lunes, porque uno en realidad, claro, uno en realidad lo que hace es actuar con los elementos y las circunstancias que tiene en cada momento. Y si vos me preguntás a mí de dónde venía la Argentina y con los elementos, las circunstancias, los contextos que teníamos, yo creo que hicimos las cosas bastante bien porque es casi vox populi que gran parte de los sectores de la oposición, creo que casi todos, y de los medios opositores, me refiero, los grandes medios opositores, estaban absolutamente convencidos de que esta pandemia, dada sobre una situación crítica que dejó el gobierno anterior, iba a ser inmanejable, iba a terminar irremediablemente en una crisis muy fuerte de tipo social y sanitario. Habían dejado devastado el país, devastado el sistema sanitario, con lo cual apostaron mucho a que se produjera algún tipo de problemas serios en términos sociales. Y bueno, evidentemente eso no sucedió. Como vos decís, hubo que hacer un esfuerzo gigante que fue, por ejemplo, expandir el sistema sanitario de camas críticas en la provincia de 883 a 2.400 públicas, ¿no? Más 1.600, 1.700 privadas. Hacer un esfuerzo gigante en todo lo que fue las herramientas con que el Estado fue hasta donde podía, un Estado que te puedo decir, quedó diezmado el gobierno anterior, a socorrer a las empresas, a socorrer a los que estaban en situación social, económica más vulnerable, con el IFA, con los ATP, con los REPRO, para tratar de sostener actividad productiva y para tratar de aquello que se caía sostenerlo. Así que, en realidad, yo te digo, si uno analiza esto, obviamente siempre es bueno hacerlo con más tranquilidad cuando termine, ¿no? Este proceso tan extraño de esta pandemia. Creo que hasta el momento podemos hacer una evaluación
muy positiva de haber evitado un desastre, que de hecho toda pandemia es un desastre, pero un desastre que hubiese sido muchísimo mayor. Yo te diría, Daniel, que la verdad todos nos sentimos muy identificados, sobre todo con la actitud que tuvo el equipo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional. Como diríamos en el lenguaje popular, no le esquivó el bulto, agarró un problema serio que tenía por delante y se puso a trabajar, y vos fuiste claramente una persona destacada en ese sentido. Yo te quería preguntar ahora, vi que hay un cambio en la cuestión contractual con el tema de la vacuna Pfizer, que tanto se puso en el centro en un momento como crítica de Cambiemos, de los sectores de la derecha en la Argentina, que el gobierno no había estado solícito a este tema. ¿Hubo algún cambio en las condiciones que vos sepas por parte de Pfizer para que podamos ahora haber renegociado y poder tener el ingreso de las vacunas de la Argentina? No, que yo sepa, no, pero desconozco porque los contratos son confidenciales. De todos modos, decir que la misma oposición que se rasga las vestiduras con esa ley fueron los que la votaron por unanimidad, es decir, que se incluyera la palabra que fue supuestamente el motivo de todo este problema, negligencia, a lo que era malintención o fraude, eran las dos palabras que existían en el contrato, y se puso también negligencia, fue consensuado por todos los sectores, absolutamente todos, es decir, todos los diputados votaron con esa palabra y hasta le pareció bien ponerla, ninguno la objetó. Con lo cual ahora decir que estuvo mal es reconocer que cuando menos reconocer que erraron ellos, porque no es tal cosa. Yo creo que hay una cuestión política y una cuestión además que tiene que ver con que Pfizer viene incumpliendo los contratos en todo el mundo, con todo el mundo. En Chile acaba de darle baja el contrato porque le siguen incumpliendo, y eso que fue uno de los países donde más entregaron, y cambió por Sputnik. Uruguay ha tenido problemas con la entrega de Pfizer, ni hablar Brasil, le han entregado una ínfima cantidad del contrato, pero países europeos también. Están todos con problemas de abastecimiento. Me parece que ahí la respuesta es: si todo el resto de los laboratorios vendieron bajo la misma ley, el problema no era la ley, porque todos los demás laboratorios no creo que hayan hecho locuras. No cambió, creo yo, no cambiaron las cuestiones contractuales, y esto ha merecido que incluso muchos legisladores norteamericanos han hablado y han denunciado lo humillante para la soberanía de los países que firmaron con Pfizer, la humillación que significa que Pfizer imponga semejantes condiciones cuando es una extorsión de vida o muerte. Te están diciendo te doy y si no firmás como yo quiero. Entonces la verdad que no nos sorprende. Yo le recordaba a los radicales que a ellos la industria farmacéutica norteamericana lo censuró fuertemente cuando el doctor Oñatibia y el doctor Ilia lanzaron la ley de comercialización de los medicamentos, y creo yo, según dice Leopoldo Moró, que es el único caso en la historia en el cual hay una censura explícita de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a solicitud de las industrias farmacéuticas porque un país tuviera que soberanamente dictar a su ley de medicamentos. Es decir, que no es nuevo la injerencia, no es nueva, ha estado todas estas décadas, y es uno de los temas que tenemos que discutir. Lo que pasa es que hay para algunos que te dicen: si vos tenés un conflicto con otro país, me tengo que sentar con el juez Griesa y hacer lo que dice el juez Griesa, y bueno, ya tiene una más. Claro. Daniel, te cambio de tema, de óptica. Vi que recientemente fueron sobreseídos en la causa que se había iniciado durante el gobierno de Cambiemos con el tema de lo que se llamó el plan Cunita. Tuvimos un seguidor del programa que justamente en el programa anterior nos hizo esta pregunta, y nadie mejor que vos, que estuviste allí en el tema para hablarnos de esta cuestión, y a su vez me parece que fue un plan
que vos vas a saberlo mejor que yo, muy importante para resolver temas de colecho y otras cuestiones en la vida de los recién nacidos. E incluso se habla hasta de reinstalarlo. ¿Cómo viste esta cosa judicial, casi un hecho de lawfare, digamos, casi un hecho que apuntaba sin fundamento, ¿no? Sí, casi no, es un hecho manifiesto, lawfare, porque es una denuncia de una persona que se dedica desde el legislativo y también de cuando estaba en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud de la Nación, únicamente a buscar perseguir y denunciar gente todo el tiempo. No se le conoce otra actividad a esa persona que denunciar y denunciar. Cualquier cosa que se le ocurre que puede denunciar, pero ella ha hecho su campaña política en base a esta manera de ver las cosas, haciéndole creer a la gente que es una especie de fiscal de la nación. Si esa era su vocación, hubiese estudiado Derecho y hubiese intentado ser fiscal, porque la verdad es que lo que hace acá con la causa Cunita es decir que ella fue con su tía a 11, preguntó precios de 28 productos y le daba más caros, más baratos. El kit Cunita tenía primero 42, de los cuales ella incluso no pone el precio del Moisés. Pero por otro lado, no pone costos financieros, no pone costo logístico, no pone costo de armados de kit, no pone costo de nada, digamos, que todos sabemos que si uno compra un producto, no. Y encima, el costo financiero en un país con altas tasas de inflación, siempre el costo financiero porque se tiene que considerar porque la persona que vende va a cobrar dentro quizás de 10 meses, un año, ¿no? Entonces, todo ese análisis no lo hace y con eso presenta. El juez de la causa y el fiscal Tayano y el juez Bonadío piden una pericia de precios porque es lo único que puede determinar, es la prueba. Pensemos que la justicia penal, de eso o no se es culpable si hay pruebas. Si no hay pruebas, no son culpables. Si hay pruebas, son culpables. Entonces, lo único que puede tener es una pericia. Pide 3 veces pericia. Como las pericias le dan mal, termina dictaminando la nulidad de las pericias pedidas por él y eleva a juicio con la prueba de la denunciante, es decir, con el relevamiento de Graciela Ocaña con su tía en 11. Esa es la prueba. Y así transitamos 6 años de títulos, zócalos, medios, y después viene la etapa en donde una fiscal tiene que hacerse cargo del juicio, supuestamente había sido elevado a juicio oral. Toma y dice, yo no sé si hubo delito, no si no hay pericia, no sé si se pagó mucho o poco. Se pide pericia contable, económica, financiera, intervienen los peritos de la corte, ingenieros, arquitectos, todo, y dice, estuvo todo perfecto. No se direccionó nada, no se sobre... Entonces, esto debería haber pasado antes, no pasó por un caso de lawfare. Bueno, lo que dice, no tengo nada para culpar, y el tribunal dice, no hay nada para culpar, se sobresea a todo el mundo. Caso de lawfare, pero también se perdió un plan, porque mandaron incluso en un momento, querían quemar todo el país. Mandaron un plan, lo discontinuaron, y esto probablemente haya costado entre 300 y 500 vidas de chicos por año, porque eso era lo que el plan salvaba. De vidas de colecho y otra serie de problemas. Además de tener un nacimiento digno, que esas familias, seguramente muchas de ellas no podían acceder. Así que tiene la parte esta que es la más grave, obviamente, el daño sanitario, pero también fue un caso de lawfare, claramente. Bueno, ahora sí va a volver este plan, lo estamos reformulando con una serie de nuevos condimentos, pero va a volver y va a ser un plan. Nosotros lo íbamos a hacer en la provincia, pero ya estamos trabajando en Nación porque se va a hacer en conjunto, se va a hacer para todo el país. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos de los desafíos que tenés en estos días, en estas horas, en estos meses. Te vamos a acompañar, te vamos a seguir de cerca y desde ya sos un invitado permanente en nuestro programa porque es muy interesante lo que nos comentás y es muy importante para la calidad de vida de la población. Un abrazo grande, Daniel. Un abrazo grande, gracias a ustedes y hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, Ariel, ¿nos vas a leer algunos mensajes? Sí. El doctor Oscar Toletini, me pareció genial el comentario de Rep, confirma que no hay que mirar programas donde no se puede dialogar con el oponente, los opinólogos son el bar de la política, lo que dijo sobre la TV es lo más superlativo que escuché en 70 años.
Jorge Palione dice: Ariel, me gustó mucho el programa, muy buenos los invitados y la conducción dual. Preciso, el fiscal Delgado, un lujo su participación. Juan de Villadiamante de Lanús: no hay dirección de tránsito, es un desastre todo el tema de la conducción de Grindetti. Carlos Ragonier dice: el programa muy radical K, el programa muy bueno, me llamó la atención Rep, no lo había escuchado antes y realmente es un tipo muy profundo para entrevistarlo, lástima que al no ser en vivo no pueda participar el televidente, saludos. Y sí, Carlos, no es en vivo y no es en estudio. Doctor Oscar Gómez de Corrientes, muy buen programa, tienen muy buenos invitados. Miguel Mercé, me gustó mucho, ojo, las mayorías nunca coinciden conmigo, dice un poco con sorna. Y el licenciado Colaneri, muy bueno el programa, me encanta Red. Bueno, después tengo más, pero tenemos otro invitado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el juez Carlos Rosansky, ¿no es cierto? Claro. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, estamos en presencia del último invitado, no solo alguien a quien yo respeto intelectualmente y con quien he compartido alguna vez una mesa sobre el genocidio armenio, y realmente ha sido un placer escucharlo, sino que comparto muchísimas de las, digamos, de las apreciaciones que él vive haciendo en Facebook cotidianamente. Antes de darle la entrada y saludarlo al ex juez Carlos Alberto Rosansky, le quiero mandar un gran saludo al doctor Gustavo Bruno, que acaba de ser nombrado primer candidato a concejal en Chivilcoy por el Frente de Todos, un tipo de primera categoría que fue director del hospital de Chivilcoy y que yo estoy seguro que va a tener una gestión fenomenal. Carlos, un placer tenerte en esta nueva aventura que es Políticas de Estado. Y la primera pregunta tiene que ver, digamos, te vamos a pasear por muchos lados, pero yo que te leo y te sigo y te contesto, la primera pregunta tiene que ver con si vos, qué te genera que todavía en la justicia argentina no haya novedades sobre personajes como Toto Caputo, sobre Macri, sobre Stornelli, tipos nefastos para la historia política argentina? Ya, primero, un abrazo grande, Eduardo y Ariel, y gracias por la invitación. Mira, a mí me genera distintas sensaciones, todas muy desagradables y de mucha envergadura. Mira, por un lado, la desilusión, porque realmente, desilusión por el tiempo que pasa, en realidad, cada día que nosotros seguimos teniendo la misma justicia, el mismo poder judicial con un núcleo absolutamente corrupto, que ya sabemos cómo está integrado, es un llamado de atención, porque es una de las primeras cosas que yo esperaba sinceramente que se hubieran modificado, o por lo menos que estén en camino de modificarse. En este momento no está en camino de modificarse el Poder Judicial de nuestro país. Así que esa es la primera sensación. Y acompañando eso, la conciencia, por lo menos de mi parte, de la dimensión del daño social que significa un poder judicial con un grupo de gente corrupta de tanta perversión. No solo lo que vos nombraste, tenemos una lista que estaríamos todo el día.
Irursum, Bruglia, Bertuzzi. Realmente la lista es muy larga. La única modificación que ha habido es el fallecimiento de Bonadío, que no tiene que ver con política de Estado, tiene que ver con una cuestión de la naturaleza. Pero lamentablemente no hay cambios en ese lugar, insisto, es un lugar que no tiene comparación con otros a nivel de gravedad social de tener ese sector de la justicia corrupta. Vos venís reclamando de mucho tiempo una reforma, una transformación del sistema judicial. Mucho de ello tiene que ver con lo legislativo y otras cuestiones tienen que ver con lo constitucional. ¿Vos ves que hay condiciones o que habría que crear las condiciones de consenso mínimo para avanzar en ese sentido? ¿Es posible esto o estamos simplemente frente a una demanda igual que tiene la sociedad que dice no hay justicia, pero que hay cierta impotencia para poder resolver lo que habría que resolver? Lo que pasa, Eduardo, es que ahí hay que entrar en una discusión sobre el consenso en sí. Es decir, una cosa es consensuar dónde vamos a poner la luminaria de una avenida y otra cosa es consensuar un cambio, una reforma constitucional. Hay cosas que no se pueden consensuar. Con la derecha no se puede consensuar nada porque no son gente corriente, son gente especial, son gente muy mala, gente que ha cometido delitos muy graves, tienen un pensamiento similar, que es único por otra parte. Es el pensamiento discriminatorio, violento, tradicional en la historia del mundo. No lo inventó Macri, la derecha. Va tomando en cada país la modalidad que tiene esa sociedad. Pero la realidad es que tiene características únicas y que son uniformes. Es eso que yo decía, la violencia. Y mira, la palabra reaccionario viene precisamente por la reacción que genera quien quiere lograr un avance. Es decir, toda persona que desde el Estado o desde la sociedad quiera mejorar en algo la sociedad, va a generar una reacción nada menos que los que pierden privilegios con ese avance. Y ahí está la explicación de por qué no podemos estar buscando consenso con los violentos o con los que no quieren el avance. Ahora, y no estamos frente al huevo y la gallina, porque si no tenemos consenso tampoco hay mayoría para esa transformación, por lo menos en lo legislativo, y tampoco para una reforma constitucional. No tengo respuesta. Sé que habría que reformar la Constitución, creo que hay que hacer una profunda reforma del Poder Judicial, creo que hay que terminar con un Poder Judicial muy de carácter monárquico, digamos, eterno, una vez que uno llega, no sale de juez salvo por un juicio político, digamos, o por una situación particular. Pero ¿cómo se hace? Porque yo veo que ahí estamos en esta cuestión que no logramos destrabar, ¿no? No, bueno, yo creo que el tema del huevo y la gallina tiene que ver también con la decisión de discutir qué vino primero o la discusión sobre hacerlo. Entonces, pensemos, por ejemplo, Néstor Kirchner tenía un porcentaje muy bajo de votos, pero tomó la decisión de meterse con el Poder Judicial. Y yo no creo y no recuerdo que él haya especulado con los porotitos a ver cuánto voto tenía en un juicio político. Lo que pasa es que entiendo que lo que hizo en ese momento fue porque creyó que era lo correcto. Entonces, Eduardo, si vos crees que lo correcto es la reforma constitucional, plantealo y se terminó. Entonces vamos a empezar a discutir sobre eso, no sobre el huevo y la gallina. ¿La Corte Suprema es un poder paralelo al Poder Ejecutivo? No. De los tres poderes del Estado, en mi experiencia personal, el más importante por lejos es el Poder Judicial. La razón es porque es sencillo. El que toma la decisión de meterte preso o de sacarte, no sé, la vida es el Poder Judicial. Es un juez firmando, Ariel. Más allá de los intereses que hay detrás
o de quienes los dirigen o quienes le dan los guiones. Yo estoy diciendo que la materialidad de las decisiones la toman los jueces, a tal punto que los ejemplos tradicionales son, yo te daría el ejemplo de la reforma del Poder Judicial. Recuerda Eduardo que cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó eso, se transformó ese proyecto en una ley, la votó el Congreso de la Nación y la promulgó la Presidenta de la Nación y luego quedó en la nada porque la Corte Suprema la declaró inconstitucional. ¿Quién tiene el poder? Si habían actuado dos poderes del Estado. Eso fue lo que a mí me convenció del todo de quién tiene el poder real, en primer lugar. Y la otra pregunta sobre la Corte Suprema, yo diría que más que un poder paralelo es un poder autónomo que responde a intereses, en este caso de esta Corte, a intereses inconfesables que se traducen en la sentencia, porque nosotros ¿qué conocemos de ellos? Lo que deciden. ¿Y qué te deciden? Te deciden un 2 por 1. Te deciden hace poco tiempo la barbaridad y le hemos pedido juicio político por eso y a nadie. Tenemos 26.500 firmas de apoyo con adhesión explícita al pedido de juicio político que hemos hecho. Y sin embargo no está avanzando en la Cámara de Diputados. Y yo creo que no está avanzando pese a la gente honesta que me consta que hay en la Cámara de Diputados, porque siguen contando los porotos, porque se piensa demasiado en saber cuánto tenemos en cada lugar. No, esta Corte hay que cambiarla, esta Corte hay que hacerle ver lo que pasó y que se hagan cargo. Lo que sucedió con la presencialidad de las clases es muy grave para la sociedad. Y la Corte los habilitó, la Corte habilitó no solo a Larreta, sino a lo que Larreta representa. Y estas son cosas que lamentablemente no están encarando y me parece que es imprescindible encarar. ¿Cómo ves lo de Rafecas, Carlos? Ariel, convengamos que tenemos un procurador interino hace años, que no hay una decisión política, porque para eso están las leyes, y el hombre ha hecho macanas, el hombre no está de manera ortodoxa ahí sentado, se queda como se queda Stornelli y toda su banda. Yo te diría más, Ariel, entre todas las barbaridades que hizo este hombre, el solo hecho de encubrirlo durante meses a Stornelli frente a la imputación penal de la justicia federal sería el motivo más sencillo para desplazarlo del cargo. Y no se anima. Y la amplitud y la heterogeneidad de la coalición de gobierno y del gobierno mismo ¿es un impedimento, en tu opinión, para avanzar en estas cuestiones decisivas? Mira, no sabría decirte porque en realidad es como vos decís, hay una amplitud, por supuesto, y hay una heterogeneidad. Y a mí me pasa que por momentos me pongo muy feliz de que eso haya permitido que hoy el gobierno sea Alberto y Cristina. Claro, estoy contento. claro. Y por el otro lado tengo el indiecito que me está diciendo hay cosas que hay que hacer y no se hacen. Entonces, la heterogeneidad tiene que servir para hacer cosas positivas, no para justificar lo que no haces. Claro. Y te quería preguntar un tema bastante feo. ¿Qué pensás que hay detrás de Piumato en reactivar las denuncias que hace sobre vos, digamos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo lo visualizás? ¿Cuando sucedió en aquel momento? Sí. Mirá, el tema del acoso. Hay un aspecto que no se va a poder conocer, aunque los que están en el tema saben. A mí me extrañó muchísimo cuando comenzó eso, porque no tenía sentido. Es decir, fue un invento que yo en ese momento no conocía las verdaderas razones. Me sorprendió, me tomó indudablemente por sorpresa, pero el tiempo fue permitiendo que yo conociera algunos aspectos que para mí eran sorprendentes. Por ejemplo, que este hombre, Piumato, que vos decís, estuvo, o él dijo haber estado, y finalmente hay prueba de que estuvo en la unidad 9 carcelaria, la cárcel política, o que transformada en cárcel política durante la dictadura.
El problema es que en ese momento, cuando él inventa esta historia, ese juicio lo estábamos por iniciar y él, que había estado en ese lugar, no figuró, después me doy cuenta yo, ni como víctima, ni como testigo, ni como querellante, ni como denunciante. Y es muy raro que una persona que tiene, incluso en el caso de él, que era diputado, él fue diputado y secretario de Derechos Humanos de la CGT, no haya tenido en ningún momento la inquietud de ser alguna de las cosas que menciono, testigo, víctima, querellante o denunciante. El tiempo después me fue llevando a otros conocimientos, entre ellos, ninguno bueno. Pensá que él, por ejemplo, hace poco tiempo ha tenido una denuncia muy seria en el norte del ofrecimiento de cargos en la justicia federal a cambio de favores sexuales. Carlos, realmente muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a tener ahí con Eduardo en las gateras para cuando haya que tocar los temas de la judicialidad o no, o de la corporación judicial. Un abrazo grande y gracias por estar. No, a ustedes por la invitación, Gracias, Eduardo, Ariel, y un abrazo grande y mucho éxito con lo que están haciendo, que no tengo duda que lo tienen, ¿sí? Abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, Sigal, qué programita, Sigal. Denso, ¿no? Usted quería fruta, Sigal, ahí tiene, de todos los colores. Pera, banana, ciruela, frutilla. Le voy a leer los últimos mensajes y le voy a dejar que usted haga el cierre de lo que le pareció el programa. Carlos Kowalik, desde Mar del Plata, escuché al final decir a Rep que el humor es una vía de escape. Rubier muy bueno cuando dice que el populismo necesita continuidad, en cambio el liberalismo está preparado para la alternancia. Walter Lorenzo desde Uruguay, me gustó mucho el programa. Esta gente lo ve por YouTube, ¿no? O sea, por ahí no lo ve en el momento, pero al levantarlo en YouTube, evidentemente Alberto Monbrún de Mendoza le manda saludos, el doctor dice el programa muy bueno, excelentes conductores y qué hablar de los invitados, las derechas y las izquierdas pueden ser muy arbitrarias, un gran saludo del que armó el espacio con el Viti Fayad en Mendoza. Argelio Simón de Mar del Plata, es el programa ideal, el programa es excelente, Miguel Rep muy bueno, el fiscal Delgado increíble, no entiendo cómo no están en un canal de aire, es un programa que nos abre la mente, deberían estar un rato más, se pasa muy rato, y Argelio, mándele una carta a Víctor Santamaría, a ver por qué no estamos en 5M. Y de parte mía le puedo decir otra serie de cosas. Bueno, un saludo Mario Petito, Alejandro Navarrete, Laura Ordóñez, Elsa Caicedo desde Estados Unidos, felicita a la dupla, Javier Mantel, María Fernanda Vasallo, Miguel Luciani, Alejandra Kraviek, Coqui Martínez de Chivilcoy, Marcelo Cuarésima, Mario Palazzi, bueno, y sí, Aldo Drueta de Misiones, Aldo Dudevich, desde que hablemos de cómo es la primera vez en 20 años que Parrilli pierde poner el candidato a senador, Ricardo Rego, Guillermo de Luca de Mercedes, bueno, muchos más, Sigal. Que haga el cierre de lo que vio hoy. No, primero, Ariel, muy bueno todas las repercusiones y los que no nos pueden ver en forma directa, que sepan que en Políticas de Estado lo pueden ver por YouTube después de haberse emitido los días sábados de 19 a 20 horas, como nos están viendo en este momento. Me pareció un programa muy interesante, tuvimos distintos perfiles. Estas últimas aseveraciones del ex juez Carlos Rosanqui, de que lo primero que hay que tener si uno quiere transformar la justicia es voluntad y decisión política, me parece una afirmación imprescindible. Y lo asocio con lo que nos planteaba Jorge Tayana sobre Perú. El presidente Pedro Castillo tiene minoría, pero arranca planteando su voluntad política y sobre la necesidad de una reforma constitucional para darle un nuevo orden jurídico al país. Me parece muy importante. Creo que es un complemento muy interesante lo que escuchamos de Daniel Goyan. Hay mucho
para sacarle punta al lápiz sobre esto. Estamos frente a fuertes candidatos que van a instalar indudablemente los temas de actualidad, pandemia y post-pandemia, producción, inclusión, trabajo, salario digno, y me parece que sobre eso vamos a tener que seguir dándole vuelta en los próximos programas. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene, mucha mer, muy buen fin de semana y que la pase muy bien y gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a todos.